hemos visto, toda planificación que hagamos tiene que partir de un análisis de la situación. Es el mapa que nos va a decir dónde estamos y nos va a ayudar a trazar dónde queremos ir y cómo. Y como en los mapas, si lo que se refleja no es la realidad del terreno, pues difícilmente llegaremos a nuestro destino. Cuanto más certero sea el análisis, o sea, nuestro mapa, más acertados serán nuestros objetivos y la planificación, es decir, la ruta que podamos trazar para conseguirlos. Para que nuestro análisis sea acertado, hay una serie de puntos que tenemos que tener muy presentes a la hora de realizar. En primer lugar, debemos mantener un delicado equilibrio entre el todo y las partes, entre globalidad y parcialidad. Un director de operaciones tendrá un mayor conocimiento del conjunto de la empresa, pero menor visión de detalle, de lo que ocurre en primera línea, por ejemplo, de cómo reaccionan los clientes a un producto. Y al revés, un camarero tendrá un mayor conocimiento del detalle de su función, pero menor conocimiento del conjunto de la empresa. Esto es lo que llamamos la interdependencia entre los distintos niveles de la empresa a la hora de realizar el análisis de la misma. Necesitamos determinados conocimientos de detalle para evaluar correctamente nuestra visión del conjunto. Los datos nos pueden decir, por ejemplo, que una unidad no vende, pero casi nunca nos van a decir por qué. Puede que, por ejemplo, tenga obras en la puerta o el aire acondicionado roto. Es decir, sin este conocimiento de detalle, que es propio de la unidad, nuestro análisis no va a ser nunca completo. Por tanto, debemos integrar todos los aspectos que influyan de manera relevante en el problema que estamos analizando. En segundo lugar, debemos tener presente que una de las formas básicas de manejar un problema de gran envergadura es desmenuzarlo en partes cada vez más pequeñas, hasta que una de ellas sea manejable, hasta cada una de ellas, mejor dicho, sea manejable por separado. Con ello se simplifica el análisis y se facilita la búsqueda de soluciones. No obstante, no nos debemos olvidar de cómo se interrelaciona el conjunto. Si no lo hacemos así, la solución de un problema nos va a suponer la génesis de un segundo. Avanzar un pasito para adelante para dar dos para atrás, como la yenca. En el tercer punto podríamos hacer mención a la filosofía de A veces existe, la regla del 20-80. Es decir, los elementos críticos de un conjunto suelen ser una minoría. A la hora de analizar la situación de una empresa, debemos centrarnos principalmente en cuáles son esos elementos críticos del área específica que estemos analizando. Efectivamente, en el análisis de un reloj que no anda, averiguaremos qué pieza es la que hace que el reloj no funcione. Pero a la hora de trazar soluciones no nos debemos olvidar de cómo se relaciona o interrelaciona con el conjunto. En el reloj, por ejemplo, podríamos encontrar que tiene la correa rota. Pero si no vemos que ese no es un elemento crítico para que el reloj vuelva a andar, aunque la cambiemos, no habremos avanzado absolutamente nada en nuestro objetivo de que el reloj ande, de que hayamos arreglado el reloj. Efectivamente, debemos tener presente cómo se relacionan cada una de las partes del problema con el conjunto, tanto en el análisis como en la búsqueda de cualquier posible solución. Hay varias técnicas que nos van a ayudar en ese aspecto. Dinámicas de grupo, mapas mentales, tormentas de ideas, análisis de impactos, similares. No obstante, en el día a día de la empresa pequeña, esto significa simplemente hacer una reunión con las personas indicadas y ver cómo le metemos mano al asunto. No es mucho más complicado. No obstante, no dudes, en casos importantes, solicitar todas las colaboraciones posibles, tanto de tu propio equipo, que te aporte esa visión de detalle que te pueda faltar o que te pueda completar, como de personal externo especializado que te aporte un pensamiento fuera de la caja, con soluciones u opciones que no veas a primera vista. Si el análisis que realicemos es certero, las soluciones de los problemas planteados generalmente se van a derivar del propio análisis. Al establecer los objetivos tendremos que tener en cuenta que los objetivos que nos marquemos los debemos establecer en términos de consecución y no de acción. En el caso del reloj,
El objetivo a cumplir, pues evidentemente sería que el reloj ande o vuelva a andar. Es decir, es un objetivo de consecución. Y no, por ejemplo, cambiar la pieza X, que al final podría ser la correa. Si lo hacemos de esta segunda manera, pues nos podríamos encontrar y nos encontraríamos que tras cambiar la pieza el reloj sigue sin funcionar. No obstante, antes de empezar a marcar los objetivos, debamos establecer una estrategia general de empresa. Volviendo al ejemplo del mapa, nuestro análisis de la situación nos dirá dónde están situadas pues, las ciudades, las carreteras, los ríos, las montañas. Ahora debemos decidir qué queremos hacer en líneas generales. Vamos a hacer un viaje de negocios, una ruta de trekking, vamos a visitar museos. Dependiendo de lo que queramos hacer, nos marcaremos unos objetivos y una ruta diferente. El mapa, es decir, nuestro análisis es el mismo, pero lo que vamos a hacer sobre él puede ser muy diferente en función de si lo que queremos hacer es una ruta de trekking o visitar museos. De igual manera, la empresa, después de realizar el análisis de la situación y principalmente del análisis DAFO, estableceremos nuestra estrategia general de empresa. Vamos a ver pues qué es el análisis DAFO y después comentaremos las estrategias generales que podemos trazar. El análisis DAFO es una herramienta de análisis y planificación estratégica que generalmente se aplica a la empresa en su conjunto, pero que también se puede aplicar a grupos funcionales como pueden ser departamentos o un centro específico de trabajo. Un restaurante, por ejemplo. Toda empresa, grande o pequeña, debería tener realizado su análisis DAFO y actualizarlo como mínimo, muy mínimo, anualmente, o cuando alguno de los factores importantes cambie de manera sustancial. Su objetivo, el objetivo del DAFO, es entender la posición de la empresa respecto del mercado y planificar la estrategia a seguir en función de esta. Para realizar un análisis DAFO se realiza un análisis interno y un análisis externo de la empresa. En la parte interna identificaremos debilidades y fortalezas y en la parte externa buscaremos amenazas y oportunidades. En el análisis interno se investigan varios factores internos de la empresa para ver si constituyen una debilidad, una fortaleza o ninguna de ellas. Son muchos los factores que podemos investigar y varían según el sector de la empresa, pero algunos de ellos son, por ejemplo, la fuerza de marca, el marketing y las campañas de publicidad, nuestra fuerza de ventas, expectativas y experiencia del cliente, análisis a veces de clientes o de productos o servicios, los canales de distribución o aprovisionamiento, qué tipo son, alcance, logísticas, los acuerdos que hay hechos con proveedores y clientes, los costes operativos, costes de estructura, cash flow, la situación financiera en general, el nivel y tipo de endeudamiento, la eficacia de las operaciones, las habilidades, por ejemplo, pues el know-how propio de la empresa, su conocimiento interno, la capacidad de formación y el aprendizaje de los miembros de la plantilla, del equipo, los recursos tecnológicos con los que se cuentan, la propiedad intelectual, patentes, goodwill, activos, instalaciones con los que cuenta la empresa, recursos humanos, habilidades del cuerpo de dirección principalmente, de los mandos intermedios y del personal base, las habilidades de las que se disponga para planificación estratégica y ejecución de esas estrategias y planes, la cultura empresarial, nuestra capacidad de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de analizar estos factores referidos a la empresa pequeña, como veremos más adelante, no nos referimos a hacer un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, es que no tenemos esa capacidad, pero sí a reflexionar sosegadamente 2 minutos, 5 minutos sobre cada factor y ver cómo estamos respecto al mismo. En alguno de ellos podremos revisar información interna que nos aclare dicha situación y en otros iremos aumentando nuestra capacidad de análisis conforme mejore nuestra formación en gestión. Lo importante es que por lo menos reflexionar acerca de cada uno de ellos, cada uno de estos puntos durante un momento. En el análisis interno buscaremos si alguno de estos factores es una fortaleza, es decir, es una ventaja competitiva respecto a nuestra competencia. Algunos ejemplos podrían ser: tenemos menores costes que nuestra competencia, o nuestra marca es más conocida en el mercado que la de nuestra competencia, o tenemos una mejor capacidad de dirección
y o flexibilidad organizativa. O contamos con mayores recursos financieros, más dinerito en caja. O contamos con mayor capacidad de innovación, somos más rápidos lanzando productos. O tenemos un mayor conocimiento de nuestros clientes. O somos mejores que la competencia en algo, en lo que sea. Las debilidades son factores que constituyen una desventaja competitiva. Por ejemplo, son ejemplos de debilidades, pues, falta de planificación estratégica o capacidad de dirección, que nuestros recursos financieros sean limitados o que tengamos o necesitemos unos recursos para los que son inaccesibles, que no tenemos acceso a ellos, la falta de conocimiento, experiencia o capacidad de innovación, o que tengamos una estructura organizativa rígida o poco flexible ante los cambios, o que nuestros costes sean más altos que lo de la competencia, o que tengamos pues, problemas operativos internos, por ejemplo, instalaciones obsoletas, que nuestros operarios, que nuestra forma comercial o de marketing pues, esté poco preparada o esté desmotivada o que no disponga de recursos para hacer las cosas, o que tengamos un mal clima laboral y cultural dentro de la empresa, etcétera, etcétera. En el análisis externo se investigan factores externos, como su nombre indica, a la empresa para ver si van a generar oportunidades que podríamos aprovechar o bien se pueden generar amenazas que nos podrían afectar y que debemos tener en cuenta y por tanto vigilar. Existen 6 factores externos que deberíamos de tener en cuenta. El mercado y los clientes, es decir, su tamaño y crecimiento del mercado, cómo está evolucionando la demanda, si hay cambios o no en el comportamiento de nuestros propios clientes, etcétera, etcétera. Segundo punto son las tendencias del sector, de nuestro sector, cómo están evolucionando los proveedores, los distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer punto son nuestra propia competencia, evidentemente. ¿Cuál es su portfolio o su cartera de producto? ¿Qué es lo que venden específicamente? ¿Cuál es el tamaño de nuestra competencia? Y si es posible averiguar su cuota de mercado. ¿Qué ventajas competitivas tienen respecto a nosotros? Si tienen mayor capacidad de, por ejemplo, de innovación o de moverse en el mercado. ¿Cuál es su estrategia y movimientos previstos? ¿Qué creemos que van a hacer en el mercado? Etcétera, etcétera. Cuarto punto son, muy importantes, los factores políticos y legales. Por ejemplo, cambios en la dirección política nacional o local que puedan modificar el marco legislativo vigente. Nos va a afectar de todas. Es una cosa que tenemos que vigilar siempre. O tendencias legislativas y su implementación y evolución. Por ejemplo, pues temas ambientales, protección de minorías, temas de género, temas salariales, modificaciones sindicales. Todo ese tipo de cosas nos van a afectar. Por supuesto, impuestos. Otro quinto punto son los factores económicos. ¿Cuál es la coyuntura económica actual y cuál es la evolución prevista? ¿Va a ir para arriba? ¿Va a ir para abajo? ¿Nos quedamos igual? ¿Cuáles son los tipos de interés y de cambio? El crecimiento del sector u otros sectores relacionados a nivel nacional e internacional. Y finalmente, un sexto punto es la tecnología. ¿Cuál es el estado actual y cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué tecnología usamos nosotros y qué tecnología es la usada por la competencia? Principalmente respecto a lo que usamos nosotros. ¿Cuáles son las tendencias e innovaciones previstas? Si va a haber cambios legislativos que impliquen cambios tecnológicos, por ejemplo, TIC, etcétera, etcétera, etcétera. Las oportunidades, como su nombre indica, son oportunidades que se están generando en el mercado y que debemos identificar y ver si podemos aprovechar de alguna manera. Algunos ejemplos pues serían oportunidad de crecer en un nuevo segmento del mercado o un nuevo producto, que un competidor nuestro tiene alguna debilidad importante que podemos aprovechar, que el mercado va a crecer por alguna razón, que podemos aprovechar alguna nueva tecnología para proveernos de alguna ventaja respecto de nuestra competencia, que se van a flexibilizar o se flexibilizan sistemas regulatorios o de leyes, o que se eliminan barreras comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Las amenazas son factores externos que igualmente debemos identificar, tanto para estar preparados como para aprovecharlas como oportunidades si afectan a la competencia. Algunos ejemplos podrían ser
van a entrar en el mercado competidores fuertes. Hay un crecimiento de la inestabilidad política, económica, legislativa o sindical. Todo esto, evidentemente, que afecta más a la competencia que a nosotros. Va a haber cambios fiscales. Va a haber cambios en las necesidades, o está habiendo cambios en las necesidades y gustos de los consumidores, de las tendencias sociales. Hay incrementos en el precio de las materias primas. Hay cambios demográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Al realizar un análisis DAFO, sí hay efectivamente mucha diferencia entre hacerlo en una empresa grande y con recursos y una pequeña. En la empresa grande hay equipos especializados, como mínimo los departamentos en los que se divide la empresa, que pueden analizar cada punto visto en profundidad. En la empresa pequeña, sin embargo, no tenemos esos recursos. Todo lo más estará el dueño, director o gerente y su equipo más cercano. No obstante, esto no quita la necesidad de realizarlo. Todo lo contrario, los resultados serán más escuetos, evidentemente menos profesionales, pero mucho más cercanos al que debe tenerlo en mente, que es el director. De hecho, en la empresa pequeña, lo normal es que el director tenga el DAFO en su agenda y vaya añadiendo puntos conforme crece su reflexión sobre ellos y su conocimiento del tema en el día a día. Además, hay muchos puntos del DAFO en los que quizá de pronto no tengamos una información a mano para analizar, porque no lo hayamos hecho nunca, por ejemplo, pues un análisis de cartera de producto, pero que pues iremos aprendiendo progresivamente. Y cuando lo hagamos, podremos añadir esta información precisa a nuestro análisis DAFO. Para realizar el DAFO, en principio, y al menos en teoría y en la empresa pequeña, no necesitamos nada especial. Es un boli, un papel y ponerse a pensar, preferiblemente sentado para pensar cómodamente. Quizá en algún aspecto, seguramente en algún aspecto necesitaremos ampliar información y siempre será bueno compartirlo o al menos completarlo con otros miembros del negocio y si puede ser personal de fuera de la empresa, colegas, etc. Lo más importante del análisis DAFO son dos cosas. Lo primero, realizarlo de manera estructurada. En el artículo que acompaña este vídeo tienes el listado que hemos visto anteriormente. Puedes recogerlo y completarlo con otros aspectos que veas de interés y seguir un proceso estructurado de análisis, es decir, ir punto por punto analizando cada aspecto por separado. O al menos, si eres una empresa pequeña, reflexionando sobre cada punto. Ver si hay alguna debilidad, alguna amenaza, alguna fortaleza o alguna oportunidad. El segundo punto fundamental del DAFO es tenerlo siempre presente, tenerlo siempre en la cabeza. Nos atrevemos a decir que la labor principal de un director es tener el DAFO siempre presente, siempre metido en su cabeza. Y especialmente es labor del director de la empresa, evidentemente, para poder evaluar en todo momento si sigue siendo válido o ha cambiado algún aspecto importante del mismo y para, obviamente, tomar decisiones en consecuencia. Lo debemos tener siempre presente porque los objetivos que tengamos marcados y que estemos intentando conseguir dependen de la estrategia general que nos hayamos marcado. Si cambia el análisis DAFO, puede, o más que puede, casi seguro, que la estrategia que teníamos marcada debamos adaptarla, debamos cambiarla. Si, por ejemplo, aparece una nueva legislación que nos afecta de manera muy importante, puede que tengamos que cambiar toda nuestra estrategia y, por tanto, los objetivos a conseguir, los que nos hemos marcado, cambiarán. Y por otro lado, en función de la estrategia que nos hayamos marcado, los puntos críticos, los que son más importantes para conseguir nuestros objetivos, casi seguro que también van a cambiar. Primero porque si cambia nuestra estrategia, cambian nuestros objetivos. Por ejemplo, si tenemos una estrategia de crecer y nos ponen un nuevo impuesto que nos deja sin fondos, pues deberemos cambiar la estrategia, nuestros objetivos y los puntos que antes eran críticos probablemente ahora dejarán de serlo. Y en segundo lugar, porque aunque no cambie nuestra estrategia, ni cambie nuestros objetivos, puede que los puntos críticos que hemos identificado para conseguirlos cambien en función de nuestro análisis DAFO. Si, por ejemplo, en nuestra estrategia de crecimiento teníamos trabajar en la red social X, esto en principio era X de indefinido, ahora X es LinkedIn, porque está todo el mundo y nosotros no, tenemos que trabajar en ella y
vemos un anuncio que la van a cerrar, cosa que también sale en Twitter, perdón, era Twitter, no LinkedIn. El punto que anteriormente crítico, pues ahora mismo dejará de serlo, lo van a cerrar, o sea, no es un punto crítico. Después de hablar tanto de estrategias, vamos a ver ahora cuáles son esas estrategias que podemos seguir. Hay 4 estrategias genéricas que podemos aplicar. Estrategia ofensiva, defensiva, de reorientación y de supervivencia. Estas 4 estrategias sirven para entender cómo deberías actuar y cuáles deberían ser, en general, las líneas del plan de acción en función de la situación en la que te encuentres. La primera es la estrategia ofensiva, es decir, fortalezas más oportunidades. Esta es la situación ideal. La empresa tiene grandes fortalezas y además el mercado está generando oportunidades que podemos aprovechar. Es jauja. Si esta es la situación, hay que adoptar evidentemente un papel agresivo. Debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan apoyándonos en nuestras fortalezas, es decir, invertir, lanzar nuevos productos, crecer. La segunda estrategia es la estrategia defensiva. Fortalezas más amenazas. En este caso, la empresa cuenta con fortalezas, pero el mercado está generando amenazas que debemos vigilar. En esta situación, pues en principio obviamente no debemos ser tan agresivos, debemos adoptar una estrategia más prudente, vigilando de cerca la evolución de las amenazas, cubriéndonos en lo posible de nuestras debilidades y respaldando obviamente nuestras fortalezas a fin de que no dejen de ser. Tercera estrategia es estrategia de reorientación. Tenemos debilidades y oportunidades. En esta situación, el mercado presenta oportunidades, la demanda parece que va a crecer, los clientes van a tener más capacidad de compra, etcétera, etcétera. Pero la empresa tiene debilidades internas que quizá nos impiden aprovecharlas. En este caso, debemos trabajar en eliminar dichas debilidades, por supuesto a tiempo, para aprovechar las oportunidades que se están presentando. Bien, la cuarta y última estrategia genérica se denomina estrategia de supervivencia y nos encontramos con debilidades y amenazas. Esta es la peor situación posible. La empresa tiene debilidades internas y además el mercado, lo exterior, presenta amenazas que las pueden agravar o con seguridad las van a agravar. No es infrecuente además que entre las debilidades internas estén las relacionadas con el aspecto financiero, lo que dificulta en mayor medida afrontar estas situaciones. No hay dinero. En este caso, debemos evaluar si podemos trabajar en nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas, ya que si no reconducimos al menos las debilidades y las amenazas continúan y se hacen reales, existe un alto riesgo de que nos veamos asumidos por la competencia, que tengamos que cerrar. Si vemos que no podemos reconducir las debilidades, pues ya debemos plantearnos de entrada una estrategia de retirada del mercado, con desinversiones y explorar nuevas oportunidades y mercados diferentes. Como hemos visto, en función de nuestra posición en el cuadro de DAFO, definiremos cuál es la estrategia general más adecuada para nuestra empresa. A partir de esta estrategia, nos marcaremos unos objetivos e identificaremos los puntos críticos para conseguirlos. Con estos objetivos y puntos críticos haremos una planificación de los pasos que hay que dar para conseguirlos. Debemos tener en cuenta que en la vida real, en muchas ocasiones, no tendremos una perspectiva clara para toda la empresa, sino que la estrategia que debemos seguir en un área puede ser muy distinta de la que debemos seguir en otra, pero ninguna de ellas ser suficiente por sí sola para decidir la estrategia general de la empresa. Por ejemplo, puede que veamos que en temas operativos debemos seguir una estrategia defensiva y en el área de comunicación una estrategia ofensiva invirtiendo recursos. No obstante, y aunque las estrategias anteriores se usan a nivel de enfoque empresarial, es decir, de toda la empresa, también se analiza y se planifica y se genera una estrategia para cada uno de los puntos encontrados, como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este segundo análisis es igual de importante que el primero, porque nos ayudará a evaluar el grado de debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad de cada punto anotado, y nos ayudará a la hora de establecer nuestros objetivos, ya que nos dará una indicación
de la mayor facilidad o dificultad para conseguirlos. Así, por ejemplo, analizaremos, en las fortalezas, cómo se pueden explotar. En las oportunidades, cómo se pueden aprovechar. Por ejemplo, con las debilidades, estudiaremos, por supuesto, pues, cómo se pueden corregir o cómo las podemos limitar o incluso cómo las podemos eliminar. Pero también estudiaremos cómo podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas o, si es posible, en oportunidades. Si somos capaces de, con un pequeño cambio, convertir las debilidades en fortalezas, es que no hay situación que se nos resista. Esta, evidentemente, es la opción preferida de los grandes estrategas, estrategas. Pero aunque no lo seamos, siempre debemos intentar buscar cómo nos podemos aprovechar de nuestras debilidades, sea de o con ellas directamente, o bien ayudándonos de otro factor. Es lo que popularmente conocemos como darle la vuelta a la tortilla. En uno de sus geniales chistes de la tira cómica Dilbert, se aparece haciendo una presentación o preparando una presentación que decía: nuestro producto está matando a los clientes. Bueno, pues tras pensarlo decide que esto es demasiado agresivo y en la segunda viñeta aparece: problemas sanitarios en algunos lotes de producto. Tras pensarlo de nuevo, sigue pensando que esto no es demasiado comercial, con lo cual en la viñeta final aparece ya en la presentación diciendo: baja el número de clientes insatisfechos. Bueno, con las amenazas estudiaremos cómo se pueden detener, evitar o eliminar. Y también pensaremos cómo podemos convertirlas en fortalezas u oportunidades. Por ejemplo, podremos convertirlas en oportunidades siempre que afecten en mayor medida a la competencia que a nosotros, y siempre y cuando la medida en la que nosotros nos veamos afectados no sea relevante, o bien nos podamos adaptar en mayor medida o más rápidamente que la nuestra competencia. Por ejemplo, las empresas pequeñas son por regla general mucho más rápidas para adaptarse a los cambios que las grandes. En otra de sus tiras cómicas de Dilbert mostraba esta diferencia con una historieta. Entraba un operario corriendo en la oficina del director gritando: jefe, Joe se ha caído en la marmita gigante de cocción de vegetales. En la viñeta de la empresa grande decía el director: por Dios bendito, toda la producción, llame a la emergencia, contraten a un equipo de buzos, reúnan urgentemente al comité de crisis, contraten a una empresa de comunicación especializada en crisis empresariales. Bueno, montaba un follón del Cristo impresionante. En la empresa pequeña, que era la siguiente viñeta, salía el director diciendo: pues rápido, cambien el etiquetado para que en lugar de caldo de vegetales diga estofado de carne y verdura. Bueno, no podemos terminar este episodio sin hacer referencia a otra herramienta fundamental para la gestión: el principio de Pareto o regla del 20-80. Los elementos críticos para el resultado suelen ser una minoría de los elementos totales del conjunto. Wilfredo Pareto realizó importantes contribuciones en sociología, economía y en análisis de las elecciones individuales. Observó en su Italia natal que el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad y que el 80% restante de la población tan solo poseía el 20% de la propiedad. Esta idea posteriormente se popularizaría como el principio de Pareto y se generalizaría bajo el concepto de distribución de Pareto. En su forma más simple, este principio nos indica que en muchos conjuntos los elementos críticos para el resultado son solo una minoría de los elementos totales. Este principio lo encontraremos continuamente en nuestra vida diaria y profesional. Un porcentaje mínimo de los clientes nos proporciona el grueso de los ingresos o de las reclamaciones, etc. Las cifras concretas en sí, si es un 20, un 70, si 30, no son importantes. Lo importante es que siempre o casi siempre son una minoría. Dado que tenemos nuestras limitaciones y no podemos ocuparnos de todo al mismo tiempo, matizar una estrategia que se centre en las prioridades, en estos puntos críticos, nos proporcionará siempre mejores resultados a medio y largo plazo, mientras realizamos las labores del día a día. Como vemos en el gráfico, si ordenamos las contribuciones unitarias de los elementos de un conjunto de mayor a menor y
calculamos un acumulado continuo de cada elemento con el sumatorio de los anteriores, al representar estas cantidades acumuladas en un gráfico, obtendremos una curva muy característica. En caso de que la contribución unitaria fuese la misma de todos los elementos, obtendríamos una bisectriz, es decir, una recta. Lo normal es que unos elementos tengan más contribución que otros, de tal manera que la gráfica crecerá muy rápido en un principio para disminuir el ritmo de crecimiento en los elementos siguientes. En la tabla del ejemplo podemos ver dos artículos, que representan el 62,47% de las cantidades vendidas, suponiendo que el concepto de cantidad representa ventas. Y con 3 artículos obtenemos el 79,3% de las cantidades vendidas. En este caso, el 30% de los artículos, 3 de 10, consigue prácticamente el 80% de nuestras ventas, mientras que el otro 70% restante solo representa el 20%. La importancia de este análisis es que nos permite priorizar. No podemos dar la misma importancia o tratar igual a los 3 artículos principales que a los 7 restantes, ya que el grueso de las ventas vienen de estos 3 primeros. Al permitirnos priorizar de forma sencilla, nos permite centrarnos en los elementos críticos del conjunto. Conforme nos habituemos a tenerlo a mano, no dejaremos de sorprendernos de la cantidad de ocasiones que es aplicable, y nos sorprenderemos del impulso que ello puede dar a nuestra gestión, a nuestros resultados. Ya sabes, gestión de alto rendimiento. Principalmente nos va a servir para identificar, como hemos dicho, los elementos críticos de un conjunto que podamos evidentemente referir a cifras, aunque no solo a ellos. Estos elementos críticos los identificaremos por su importancia para el conjunto. Es posible aplicar el principio de Pareto a los clientes, por ejemplo, facturación, morosidad, etc. A los productos, por eso el producto va vendido, con más o menos margen, la rotación, el espacio ocupado en almacén por el stock, etcétera, etcétera. A los vendedores, por diferentes baremos. Es decir, hay un largo etcétera, etcétera, etcétera. El nombre de Business System en sí hace referencia precisamente a la importancia de identificar los elementos críticos de cualquier conjunto. El análisis ABC es muy similar al principio de Pareto, solo que en este caso vamos a dividir el conjunto en 3 franjas. En función de la curva de contribución que estemos analizando, podemos agrupar por unos valores u otros. En el ejemplo inferior usaremos el 20% de los artículos, el 30% y el restante 50%. Este tipo de análisis es más completo que el principio de Pareto y a la vez más adaptable a la vida real. Se usa con una variable, como en este caso, o con 2 variables, por ejemplo, ver la contribución al beneficio de los artículos clasificados en función de la cantidad vendida. El análisis ABC es ampliamente usado. Análisis de cartera de producto, inventarios, costes, ventas, clientes, etc. Los negocios que cuenten con una gestión de alto rendimiento conocen de todas la importancia de los elementos críticos que tiene el beneficio de la empresa y centran su atención en ellos. Y sí, evidentemente, el nombre ABC System hace referencia al análisis ABC. También a su primo hermano pequeño, el principio de Pareto, pero principalmente al análisis ABC. Gracias por escucharnos hasta el final y al siguiente vídeo.